Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Es una bendición el poder estar nuevamente en sus casas. Es una bendición el poder escuchar la palabra del Señor. Vamos a estar platicando, o hemos estado platicando acerca de la serie del fruto del Espíritu Santo. Y hoy nos toca compartir acerca de la paciencia. Así que vamos a orar al Señor para que el Señor nos dé esa iluminación, para que podamos recibir su palabra revelada y podamos dar fruto al 100%. Así que oremos, amados hermanos. Amado Padre, hoy venimos en el nombre del Señor Jesús, Padre, suplicándote, Señor, que por tu misericordia, Señor, tu palabra, Señor, se haga viva en el corazón de cada uno de nosotros, Padre Celestial. Te rogamos, Señor, que tu palabra, Señor, sea una bendición para cada uno de nosotros y la podamos, Señor, utilizar en los momentos en donde seamos afligidos o tentados, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Padre Celestial. Hoy estaremos platicando de la paciencia, Señor. Y te ruego, Padre, que tú, Señor, desarrolles en cada uno de nosotros esta manifestación tan importante, Señor, en estos tiempos. Todo eso, Padre, te lo hemos pedido en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Entonces, hoy estaremos platicando acerca de la paciencia. La paciencia es una manifestación del fruto del Espíritu Santo, como lo hemos leído en Gálatas capítulo 5, 22. Y hermanos, la paciencia es la calma o la tranquilidad para esperar en medio de alguna tribulación en el Señor. La paciencia es cuando nosotros aprendemos a esperar en el Señor, cuando somos afligidos, cuando somos tentados, cuando pasamos alguna angustia, esperamos solamente en el Señor. Y para eso, hermanos, yo quiero que ustedes me acompañen a leer el libro de los Salmos en el capítulo 40. Y vamos a estar leyendo del 40, capítulo 40, versículos del 1 al 5. Y la palabra del Señor dice así: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán eso muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Amén, hermanos. Lo contrario de la paciencia es la impaciencia. Hoy vamos a ver un caso de un hombre que esperó pacientemente en el Señor, y el caso de otro hombre de la Biblia que fue impaciente, actuó antes de tiempo. Vamos a ver y vamos a empezar con el rey David. Vamos a empezar en el Salmo 40. Miren la situación en la que se encontraba David. En eso lo vemos en los versículos. En el versículo 2 dice así: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Miren, hermanos, David se encontraba ante una gran desesperación, hermanos. En el corazón de David había angustia. En el corazón de David había dolor. En el corazón de David había desesperanza. Ya no había más esperanza. Y es por eso que David dice: pacientemente esperé en el Señor. Ya no había nada más que hacer sino esperar en el Señor. Dice
me sacó del pozo de la desesperación. Imaginémonos un pozo, hermano, un hoyo profundo, profundo, profundo. Y allá en lo más profundo se encontraba David, emocionalmente. Ahí en ese pozo, hermanos, donde solo se miraba la oscuridad. No había más que oscuridad y allá al fondo la pequeña luz de la salida. En ese lugar, hermano, David se encontraba solo. En ese lugar había frío. Hermano, no había quien por ese hombre. Por eso él dice, se encontraba desesperado, angustiado. De lodo cenagoso, hermanos, además de ser un pozo profundo, al final del pozo había un lodo cenagoso. Eso quiere decir que era como pantano, un pantano, hermanos, que cada momento se hundía más y más. Hermanos, no solo estaba en un pozo, sino se estaba hundiendo entre el lodo, entre el pantano. Cada momento era más, se hundía más y se hundía más y se hundía más. Y el agua le iba llegando poco a poco al cuello, y le iba llegando poco al cuello, y era más grande la desesperación de David. Y creo que cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido en ese pozo de la oscuridad, en ese pozo de la soledad, en ese pozo de la angustia. Y creo que cada uno de nosotros hemos pasado, quizás estamos pasando, que el agua está llegando más arriba hasta el cuello, y no vemos salida a un problema. Una situación muy parecida le pasó al rey Saúl. El rey Saúl en 1 Samuel capítulo 13, versículo 5, se encontró ante una situación muy parecida, de angustia, de desesperación. El rey Saúl, en 1 Samuel capítulo 13, versículo 5 en adelante, dice la Biblia que un gran ejército de filisteos, se reunió todo el ejército de los filisteos. Hermanos, eran 30,000 carros de guerra. Cuenta la historia que eran 6,000 hombres a caballo. Y un ejército tan grande como la arena del mar, que no era incontable. Los filisteos de por sí, hermanos, era un pueblo guerrero, sanguinario. Era un pueblo que peleaba grandes batallas. Tenían el monopolio del hierro. Ellos tenían espadas filudas, lanzas, flechas. Tenían escudos. Hermanos, y todo ese gran pueblo de los filisteos en un momento se deja ir contra el pueblo de Israel. Y el pequeño pueblo de Israel, hermanos, que contaba quizás con 3,000 soldados. Hermanos, los únicos que tenían espada para pelear solo era el rey Saúl y Jonatán. Los demás tenían un arado, un palo, el azadón. Era un pueblo que no tenía para pelear en ese momento, porque el monopolio del hierro lo tenían todos los filisteos. Y cuando el pueblo mira alrededor de ellos a esa gran multitud de hombres, de guerreros sanguinarios, el pueblo de Israel comienza a huir todos. Se van a meter a los hoyos de las cavernas, se van a meter a los pozos que estaban vacíos sin agua. Pasan las fronteras para ir a otro lugar. Y Saúl poco a poco se va quedando sin gente en el ejército. Todo el mundo comienza a desertar. Pero el profeta Samuel le había dicho a Saúl que no fuera a pelear hasta que él llegara, y que él iba a llegar al 7º día. Pero Saúl, estando
miraba que cada día su ejército iban desertando menos. La gente, me imagino, diciéndole: Saúl, ¿qué vas a hacer? Saúl, nos atacan, ya están cerca, Saúl, mira qué inmenso ejército, todos traen espada, nosotros estamos con palos, con arados, con azadones, ¿cómo vamos a salir de esta guerra? Imagínense, pónganse en los pies de Saúl. Una situación difícil, hermanos. Y pasó el primer día y el ejército se acercaba y no aparecía Samuel. Mire qué desesperación. Venía el segundo día y no aparecía Samuel. Y Saúl, quizás tronándose los dedos y viendo que cada día eran menos soldados los que tenía. Al pueblo quizás hasta le tronaban los dientes del terror, le tronaban las rodillas. Tercer día y no aparecía Samuel. Y el ejército de los filisteos cada vez más cerca y más grande y más poderoso que ellos. Cuarto día y no venía Samuel. Quinto día y no venía Samuel. Ese hombre, al igual que David, está en un pozo de desesperación. ¿Qué hacer ante tan grande ejército? Y él cada vez contaba menos soldados porque todos huían y se escondían. Llegó el sexto día y Samuel no aparecía. Al séptimo día, ya desesperado, Saúl toma una decisión y pide los implementos para ofrecer holocausto al Señor y ofrendas de paz al Señor. Y el mismo Saúl, después de haber pedido los elementos, hace holocausto al Señor. Cuando de repente, hermanos, aparece Samuel. Aparece Samuel, hermanos. En el día séptimo, en el último día, en el último momento, en los últimos segundos, aparece Samuel. Y cuando Saúl ve a Samuel, sale a recibirle. Y el profeta Samuel le dice: ¿qué estás haciendo? Y Saúl le dice: mira el gran ejército que nos está por atacarnos. Mi pueblo se está huyendo todos. Tú no aparecías. Así que tomé la decisión de hacer holocausto a Jehová. Y el profeta le dice: has actuado locamente. Debiste haber esperado. Porque a Saúl no le correspondía tomar el lugar de un sacerdote. Él debió haber esperado. Y por eso Samuel le dice: locamente has actuado, no tuviste paciencia. Y entonces Samuel le dice: por no haber obedecido el mandamiento, tu reino tendrá fin, será acabado. Y así fue. Saúl lo perdió todo. Perdió la dinastía. Si Saúl hubiera esperado hasta el final, si hubiera obedecido el mandamiento del Señor, que Samuel era quien tenía que ofrecer el holocausto, la dinastía de Saúl, Dios la hubiera respaldado hasta el final. Pero la impaciencia lo hizo desobedecer la palabra de Dios. Muchas personas, y aún cristianos, cuando se ven ante la muerte en la cama y han gastado todos sus recursos, en vez de esperar pacientemente al Señor, he escuchado que hay algunos que en medio de la desesperación, ¿saben a quién buscan? Al brujo. Hay cristianos y podemos ser todos tentados, hermanos. Es por eso que esta vez el Señor nos quiere hablar acerca de la paciencia. Que en medio del desempleo, hermanos, muchas personas comienzan a robar y a justificar. No hay trabajo, me están pidiendo mis hijos comida, no sé qué hacer. Entonces roban.
en contra del mandamiento del Señor. Y el Señor iba a proveer, solo que Dios permite la angustia, Dios permite la prueba para glorificarse, para que cuando no haya más recurso alguno, el Señor se glorifique en medio de la situación más difícil que podamos estar pasando. Saúl lo perdió todo, hermanos. Saúl perdió todo, hermanos. Perdió su reinado, perdió a su familia, perdió su buen nombre, perdió la credibilidad. Todo lo perdió Saúl por impaciente. En cambio, volviendo al Salmo 40, hermanos, vemos una lección de lo que es la paciencia. Y eso es lo que debe quedar en nuestros corazones, en tu corazón y en mi corazón. David dice, pacientemente esperé a Jehová. Hermano, no fue un tronar de dedos. Pacientemente debemos de esperar en el Señor, hermanos. Hay veces que cuando usted ora, el Señor rápidamente responde y da un sí. Hay veces que usted y yo oramos y el Señor como respuesta nos da un no. Pero a veces oramos y la respuesta no viene. Y pasa el tiempo y la respuesta no viene. Y eso era lo que le pasaba al rey David. Él le había clamado al Señor, pero el Señor estaba callado, observando qué tan pacientemente era David. Qué tanto esperaba en el Señor. Y por eso David dice, pacientemente esperé en Jehová. Y miren, hermanos, el Señor bendice a los que lo esperan pacientemente. ¿Recuerda en dónde se encontraba David? En un pozo. En lo más profundo de un pozo, de un agujero, en lo más oscuro, en la más grande soledad. Ahí se encontraba David. Y ese pozo tenía al final un pantano, un lodo cenagoso que se le iba, cada vez iba hundiendo más él, y le iba hundiendo y el agua ya le estaba llegando al cuello o a la boca para ahogarse, pero él esperaba pacientemente, y esa es la lección que nos enseña hoy el Señor. La impaciencia nos lleva al pecado y el pecado nos lleva a la muerte y a la destrucción, pero los que esperan en Jehová nuevas fuerzas tendremos, dice la palabra del Señor. Y David lo sabía bien, que podía esperar al Señor hasta el último segundo. Y mire las bendiciones de los que esperan en Jehová. Dice la Biblia en este versículo 1, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Escuche bien, hermanos. Cuando usted espera en el Señor se inclina. Baja su mano poderosa para sacarlo del más profundo de los pozos, de la más profunda angustia, depresión, tristeza, soledad. El Señor inclina su mano. Y no solo inclina su mano, sino que oye su clamor. Hermanos, sus lágrimas, su clamor, su dolor es visto por el Señor. Y bienaventurado, hermano, porque Jesús dijo, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Y aquí este hombre David, este gran rey, esperó en el Señor y la mano del Señor lo sacó del pozo y limpió sus lágrimas. Y miren qué más hizo el Señor. Y dice, y puso mis pies sobre la peña, enderezó mis pasos. Hermanos, cuando el Señor se inclina y nos saca, nos pone sobre la roca. Y nuestros pies pueden ya pisar fuertemente y nos sentimos seguros, pero porque hemos confiado en el Señor. Esta noche, estos tiempos, hermanos, es tiempo de tener paciencia, saber esperar en el Señor. No actuemos locamente como Saúl. No nos adelantemos a los tiempos del Señor. Espere pacientemente. A los jóvenes, a las señoritas,
Ya se me está pasando el tiempo y el novio no llega. La novia no llega. Pacientemente, hermanos. En todo lo que usted haga, pacientemente. ¿Cuántos jovencitas y señoritas, por apresurarse, se casan con uno que no conoce del Señor, rompiendo el mandamiento de no nos unamos en yugo desigual? Y luego viene una vida de dolor, de lágrimas, de tristezas y quizás hasta después divorcios, porque no se obedeció el mandamiento, por ser impaciente. Pero debemos de aprender a ser pacientes, esperar en el Señor hasta el último segundo. Él no nos abandonará, Él estará con nosotros siempre. Así que una de las bendiciones es que el Señor siempre se inclinará, el Señor siempre nos escuchará y el Señor pondrá nuestros pies sobre la roca en un lugar seguro. ¿Qué más pone el Señor en nosotros? Miren, hermanos, el versículo 3. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Hermanos, después de encontrarse, imagínese usted en ese foso, se inclina al Señor, escucha su oración, lo saca y lo pone en la roca firme. El Señor pone en usted y en mí un cántico nuevo, un cántico de alabanza y de gratitud, un cántico que deseamos que todos conozcan que el Señor es bueno porque nos ha sacado de la más terrible tristeza. Alabanza de gratitud, de agradecimiento, de mostrarle al mundo que Dios es todopoderoso, que Dios todo lo sabe, que Dios todo lo puede, que Dios es amor, que Dios es tierno, que Dios es amoroso, que Dios es fiel, que Dios es grande y no se olvida de los que pacientemente esperan en Él. Es por eso que es importante ser llenos del Espíritu Santo para que el fruto sea manifiesto a través del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia, de la bondad, la benignidad, la fe. Es importante que la iglesia de hoy seamos todos llenos del Espíritu Santo. Es importante que usted que está pasando una situación difícil, usted que se encuentra en el hoyo cenagoso, sea lleno del Espíritu Santo. Y hoy le vamos a pedir al Señor que nos llene de su Santo Espíritu para que la paciencia brote y ésta sea obediente y espere en la santa voluntad del Señor. Pero le quiero decir algo: Dios no va a permitir que alguien que espera en Él muera ahogado. Él nos va a ayudar, porque así lo dice su palabra. Por otro lado, hermanos, el versículo 3 dice al final: verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. ¿Qué verán muchos, hermanos? ¿Qué es lo que verá la gente? La gente verá, hermanos, tus vecinos verán, tus hijos, tu esposa, tu esposo, tus hermanos, tus padres, tus compañeros de trabajo verán que tú estuviste en medio de un pozo, en lo más profundo, en el lodo cenagoso, pero tú esperaste en el Señor. Y ellos verán cómo el Señor te rescata con manos de amor. Y eso producirá en ellos, hermanos, en ellos producirá temor y aprenderán a confiar en Jehová. Dirán todos ellos: yo vi a ese hombre, yo vi a esa mujer derramada en lágrimas, yo vi que estaba ya desahuciada, yo vi que ya no podía más, pero ella esperó en el Señor y el Señor le dio vida. Y entonces, si es real el Dios de ellos, si es real el Dios del pueblo de los que creen en el Señor, y entonces el testimonio de usted, mi testimonio, el testimonio de los que esperan en Jehová, hará que muchos teman al Señor y aprendan a confiar en Él.
Así que cuando usted se encuentre ante un gran problema, hermanos, cuando usted se encuentre en un pozo de la desesperación, recuerde que muchos ojos estarán viéndole a usted y verán su reacción. Verán si usted actúa locamente o verán si usted espera en el Señor y cómo el Señor le levanta con mano poderosa. Qué bendición dar testimonio del Señor. No solo cuando la billetera está llena, sino también cuando la billetera está vacía. Qué bendición dar testimonio del Señor, no solo en la salud, sino también en la cama. Qué bendición dar gloria al Señor, no solo en el momento de alegría, sino también en el momento de lágrimas. Pero eso solo lo puede hacer alguien que conoce al Señor y que sabe que Él no le abandonará y puede esperar en Él confiadamente. Muchos hermanos verán tu aflicción, tu dolor y tus lágrimas, pero también verán tu paciencia y tu fe para con el Señor. Al esperar en el Señor, todos ellos serán conmovidos, hermanos. La gente se conmoverá al escuchar tu testimonio, al ver tu testimonio. Y todos ellos aprenderán que el Señor es Dios y no abandona a los que confían en Él. Es por eso, hermanos, que bienaventurado tú, miren hermanos el versículo 4, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Bienaventurada tú, hermana, tú que estás llorando, tú que te encuentras en ese lodo cenagoso, tú hermano, tú jovencito, tú señorita. Bienaventurada tú, si pones tu confianza en el Señor. Bienaventurado quiere decir dichoso, 3 veces feliz. Feliz tú porque el Señor no cerrará tu mano frente a ti. Feliz tú porque el Señor inclinará su mano para rescatarte. Feliz tú porque el Señor escuchará tu clamor. Feliz tú porque te sacará y te pondrá sobre la roca. Feliz tú porque pondrá cántico nuevo delante de ti y alabanzas para el Señor. Feliz tú porque tú serás testimonio de vida para muchas personas para que lleguen a Cristo. Bienaventurada tú. Bienaventurado tú. Bienaventurado el hombre y la mujer que espera en Jehová y en Él está su confianza. Y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Mientras que tú estás buscando al Señor en medio del hoyo cenagoso, habrán otros que también van a estar ahí, porque déjame decirte, hermanos, que buenos y malos, todos en algún momento de nuestra vida vamos a estar en ese profundo hoyo. Porque nuestra fe tendrá que ser probada. Los grandes hombres de Dios fueron probados. Pablo en una cárcel. Juan aislado en la isla de Patmos. Esteban apedreado. Todos vamos a pasar el momento de la prueba. Pero bienaventurados los que esperan en Jehová. Bienaventurado tú si esperas en el Señor. Y pobre de los soberbios que se van tras la mentira. Cinco dice: has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Miren, hermanos, después de que el Señor nos saca del hoyo, de ese pozo profundo, después que nos pone sobre la roca y pone cántico nuevo en nuestros labios, hermanos, no podremos enumerar las muchas y muchas bendiciones que el Señor derrama sobre nosotros. No se pueden enumerar, hermanos. Muchas bendiciones han venido sobre ti y sobre mí. Son innumerables.
Innumerables. Antes, hermanos, no éramos salvos, ahora somos salvos a través de Señor Jesucristo. Antes, hermanos, no éramos hijos, ahora somos hijos de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Antes éramos enemigos de Dios, ahora somos parte de la familia de Dios. Antes no éramos nada, ahora somos parte del cuerpo de Cristo. Antes estábamos solos, hoy el Santo Espíritu de Dios habita en nuestros corazones. Antes pecábamos y íbamos a la condenación, hoy pecamos y tenemos un abogado delante del Padre que es el Señor Jesucristo y su Espíritu que nos redarguye y nos guarda de pecar contra el Señor. Antes no conocíamos la palabra del Señor, hoy conocemos la palabra del Señor. Innumerables, hermanos. Innumerables promesas tenemos en su palabra. Y si contáramos las cosas materiales, hermanos, que son temporales, el Señor nos ha dado una esposa, un esposo, un hijo, una hija, unos padres, una casa donde descansar, una cama en donde dormir, por lo menos una camisa o un pantalón y un par de zapatos. Innumerables han sido las bendiciones que el Señor ha derramado para los que esperamos en Jehová. Cuenta tú. Mira alrededor de ti. Tú que estás en ese pozo. Tú si te encuentras en ese pozo. Recuerda lo que el Señor ha hecho por ti. Y recuerda las promesas que tiene para ti y para tu familia. Y espera en Él pacientemente. Espera. 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 Y el Señor hará. El Señor no nos pide sacrificios, ni holocaustos, ni ofrendas. Él lo que nos pide es obediencia. Saúl creyó agradar a Dios a través de sacrificios, pero se olvidó que del mandamiento del Señor y olvidó ser obediente. Y lo importante es obedecer el mandamiento y traer holocausto y ofrendas al Señor. Esas son las que le agradan al Señor. No es que no las hagamos. Hagamos ofrendas y traigamos holocausto al Señor, fruto de alabanza al Señor. Pero obedezcamos el mandamiento primeramente para que ese sea un olor fragante al Señor. Hoy tenemos dos caminos y tomar una decisión. Si tú te encuentras en lo más profundo de ese hoyo, puedes actuar locamente como Saúl. Pero por la autoridad de la palabra de Dios, yo te digo que si tú actúas locamente, te vas en contra del mandamiento del Señor, vas a sufrir y vas a perder muchas bendiciones. Pero si tú actúas como David y esperas en el Señor, Él se inclinará a ti. Escuchará tu clamor, te pondrá sobre la roca, pondré alabanza en tu boca, cántico nuevo, darás testimonio del Señor. Muchos vendrán a Cristo por ti, por tu buen testimonio, por tu fe verdadera, por tu fe que fue probada y fue verdadera. Y contarás, y no te alcanzará el tiempo para contar las innumerables bendiciones que has recibido a través del Señor. ¿Qué decisión tomarás hoy, mi hermano, mi hermana? ¿Qué decisión tomarás, señorita o jovencito, el día de hoy? El Señor te dice, hoy el Señor te dice, Jehová es tu luz y tu salvación. ¿De quién temerás? Jehová es tu fuerza, es tu vida. ¿De quién te atemorizarás? El Señor te dice hoy que Él va contigo y no te dejará ni te desamparará. El Señor te dice hoy, yo estaré todos los días hasta el fin del mundo. Así que, hermano y hermana, ten paciencia. Esperemos.
Y como dice Santiago 5:7, ¿hasta cuándo deberemos esperar, hermano Sergio? Santiago 5:7 dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Amén. Esperemos en el Señor. Escuchemos esta alabanza. Y aliéntese tu corazón. Levante sus manos. Amén. Hubiéramos desmayado si no viéramos la bondad del Señor. Amén. Oh, hubiera desmayado usted en ese profundo hoyo si usted no esperaría en el Señor. Oh Dios, Jehová es la fortaleza. Amén. Él es nuestra fortaleza. Él es nuestra luz. Aleluya. Oh sí, Señor. Tú eres mi fortaleza, Señor. ¿De quién temeremos, Señor? Oh sí, Señor. Amén, Padre celestial. Jehová es la fortaleza de nuestra vida. Él es nuestra luz y salvación. Hermano, yo te pido esta mañana, esta noche, que juntos pidamos ser llenos del Espíritu Santo. Si usted es lleno del Espíritu Santo, la paciencia se manifestará en su vida en medio o en lo más profundo de cualquier desesperación. Oh Señor, llénanos de tu Santo Espíritu, Señor. Con nuestras fuerzas no podemos, Señor. Hemos tocado puertas, Padre, y se han cerrado todas, Señor. Ya no hay más a dónde ir, Señor, sino solo a ti, Señor. Solo a ti, Señor, y es por eso que te pedimos nos llenes de tu Santo Espíritu para que aprendamos a ser pacientes, Señor. Pacientemente esperar en ti, Señor, y ver la bondad tuya para con cada uno de nosotros. Llénanos, Señor, de tu Santo Espíritu para que el poder de tu Espíritu sea en la vida de nosotros y podamos, Señor, poder ser victoriosos en medio de cualquier pozo profundo, ante cualquier lodo, Señor, cenagoso. Podamos esperar en ti, Señor, y creer que tú extenderás tu mano, Señor, y tú escucharás mi clamor y nos pondrás sobre roca firme, Señor, porque en ti esperamos, Padre. Bendito, bendito sea tu nombre, Señor. Exaltado seas por siempre, Señor. No hay Dios como nuestro Dios. No hay Rey como nuestro Rey. No hay Padre como nuestro Padre. Bendito seas por siempre, Señor, porque 1, 2 y 3 veces a mí y a mis hermanos nos has sacado de lo más profundo de la desesperación, Señor. Yo soy testigo, Padre, de que tú inclinas tu mano y escuchas la oración, Padre. Gracias, Padre, por escucharnos esta noche, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. No desmayes, hermana. No desmayes, hermana. Espera en el Señor y verás la bondad del Señor en tu vida. No te desesperes. En el último segundo el Señor llegará.
Y Él será tu fortaleza. Y Él será tu luz. ¿De quién has de tener temor? Oh, bendito eres, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque no queremos actuar locamente como lo hizo Saúl. Queremos aprender a esperar como lo hizo el rey David, Señor. Y veremos la bondad de tu amor para con nosotros. Gracias, Señor. Gracias, hermanos, por escuchar esta transmisión. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga. Y como dice la palabra del Señor, sed santos porque yo soy santos. Yo soy santo. Dios los bendiga en el nombre de Jesús. Amén. Feliz noche.